Bueno, muy bien. Vamos a conversar un rato sobre lo que es viabilidad y la importancia de la ecocardiografía de estrés para su identificación. En primer lugar, tenemos que tener claro la idea o lo que es el concepto de viabilidad, y para eso me fui a lo más básico, que es el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, donde dice que viabilidad no es más que la condición del camino o vía por donde se puede transitar. Y esto que parece tan sencillo es el secreto de todo lo que vamos a ver. O sea, tiene que haber un camino limpio para que pueda haber viabilidad. En cardiología y específicamente en la enfermedad isquémica crónica hay dos tipos de miocardio viable, que es el miocardio hibernado, el cual fue descrito por Rajintula hace mucho tiempo, y este es el concepto tal cual como él lo creó, que es condición caracterizada por la contracción anormal y crónicamente sostenida en una región miocárdica, debida a hipoperfusión crónica en pacientes con enfermedad coronaria, en quienes la revascularización o la mejoría entre la demanda y la oferta de oxígeno causa recuperación de la función regional. Entonces, este primer concepto y este primer miocardio viable es exclusivo de la enfermedad coronaria. Y tenemos un segundo concepto que es el miocardio aturdido o atontado, que también es una alteración prolongada pero transitoria de su función contráctil secundaria a una agresión, tras la cual el flujo coronario siempre está preservado. En un evento miocárdico agudo existen los dos tipos de miocardio, tanto aturdido alrededor de la lesión o alrededor de la necrosis, como miocardio hibernado en aquellos pacientes cuya patología sea enfermedad arterial coronaria obstructiva crónica. La diferencia entre estos dos tipos de miocardio básicamente está en que, por un lado, las semejanzas, los dos tienen una función contráctil deprimida. En el aturdido el flujo está normal, en cambio en el hibernado el flujo está reducido, ya que es producto de la hipoperfusión de una zona crónicamente obstruida. El aturdido mejora en horas a días, en cambio el hibernado requiere de la revascularización para recuperarse. ¿Qué tenemos, o sea, que estar pendientes para saber si debe o para que haya, viabilidad? En ese sentido tenemos tres cosas. Primero, que la perfusión tisular y el intercambio metabólico al nivel de la fibra miocárdica sean suficientes en cantidad y en calidad. Segundo, que las vías por las que llegan los nutrientes, es decir, la circulación colateral y la microcirculación, sean las adecuadas. Y tercero, que el sustrato, o sea, el miocardio, tenga aún la capacidad de respuesta, es decir, que tenga reserva contráctil, y ese es el otro concepto que debemos manejar. La reserva contráctil no es más que la capacidad que tiene el músculo de responder ante un estímulo inotrópico. Y es por eso que tenemos varios métodos para evaluar la viabilidad. Hay algunos que se encargan directamente de estudiar la reserva contráctil, que es la ecocardiografía. Hay otros, como los radionucleidos y la tomografía, que lo que estudian más es hacia la perfusión, sobre todo estudiando la parte metabólica o la parte de integridad celular, y hay otros estudios, como vamos a ver luego con la doctora, que es la cardioresonancia, donde integra un poquito todas estas vías. La ecocardiografía de estrés con dobutamina ha sido especialmente útil y es la que tiene más bibliografía. No quiere decir esto que no puede hacerse por otro método. Sin embargo, la dobutamina ha demostrado, cuando se compara con otros métodos, por supuesto radionucleidos, que tienen mayor especificidad que ellos, aunque es menos sensible. Y esto se explica porque los radionucleidos, como le dije, lo que estudia es el metabolismo, y el metabolismo celular no solamente depende o no garantiza que su recuperación vaya a recuperar la parte contráctil. La dobutamina tiene una sensibilidad entre el 72 y 86% según varios estudios, y una especificidad entre el 68 y 90%. ¿Qué es lo más importante de determinar en estos pacientes para saber si hay viabilidad? Independientemente que el método que usemos, que en este lado izquierdo tenemos los radionucleidos, el lado derecho la parte de ecocardiografía, múltiples estudios desde hace muchísimo tiempo han demostrado que cuando la fracción de eyección baja de 40%, como ven aquí, la curva de mortalidad se dispara. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver cuando hacemos un ecocardiograma es, por supuesto, la fracción de eyección, por lo menos es el que tiene más refuerzo histórico en cuanto a la parte científica. Sin embargo, hay otras metodologías nuevas, como ustedes saben, que pronto entrarán a jugar un papel importante aquí. Lo primero que el ecocardiograma nos ayuda, sin llegar aún a la dobutamina, es el ecocardiograma de reposo. Múltiples estudios han determinado
que los predictores de no viabilidad en un eco de reposo son espesores menos de 7 milímetros, una disfunción diastólica con patrón restrictivo, un tiempo de desaceleración de la onda E menor de 140 milisegundos y la presión diastólica final aumentada del VI. Sobre todo esta última es la que tiene mayor correlación con el remodelado ventricular. Cuando se estudia, estos son pacientes que fueron sometidos, eran pacientes que tenían por primera vez un infarto y todos fueron sometidos a angioplastia primaria y fueron seguidos en el tiempo. Fíjense, y la diferencia que hacen estos cortes es si tenía miocardio viable o no. El azul es el miocardio viable. ¿Qué vieron en el tiempo? Fíjense que el corte fue el primer día, al mes y a los 6 meses. Bueno, cuando hay miocardio viable, que es el azul como le dije, la fracción de eyección va aumentando en el tiempo. ¿Qué pasa con el índice de contractilidad? Que no es más que la división entre los segmentos afectados entre los no afectados. Vemos que mejora el índice de contractilidad, vemos que el volumen diastólico final disminuye y que el volumen sistólico final disminuye. Entonces, el eco con dobutamina es importante y la identificación de la viabilidad, porque nos va a hablar no solamente, o sea, nos va a hablar de cuánto de verdad vamos a recuperar en estos pacientes. Las diferentes maneras de interpretación de la dobutamina no es objeto de esta charla, sin embargo, quiero hacerle una acotación. Hay varios tipos de respuesta de miocardio viable, sin embargo, la que es más importante, por tener una sensibilidad de 86% y una especificidad de 90 a 93% para predecir mejoría de los segmentos contráctiles, es la respuesta bifásica, que lógicamente y fisiopatológicamente es fácil de entender, ya que tenemos que un vaso que está, vamos a decir, parcialmente cerrado, con un buen miocardio, solo que está hibernado, y en el momento que aumentamos el estímulo inotrópico, que no ha empezado, el aumento de la frecuencia cardíaca, sino a bajos dosis, que solamente aumentamos el estímulo inotrópico, el paciente mejora su contractilidad. Si continuamos aumentando las dosis y pasamos al aumento del cronotropismo, automáticamente aumentamos la demanda de oxígeno y el paciente se hace isquémico esa región. Esa es la respuesta en dobutamina que más va a predecir viabilidad, y al predecir viabilidad está prediciendo quién se va a recuperar de esto. Es importante también tomar en cuenta que el número de segmentos viables es muy importante. Fíjense que en este estudio, también en pacientes revascularizados, si tenía más de 6 segmentos viables, fíjense la fracción de eyección cómo mejoraba. 2 a 5 segmentos, la mejoría es menor, y cuando no había viabilidad, por supuesto, no se veía ningún tipo de mejoría. Hay 2 grandes estudios de metaanálisis acerca de la dobutamina, y aquí se incluyeron aquí los estudios de radionucleo. No estoy hablando de resonancia porque va a hablar la doctora Johanna, sin embargo, hasta este momento nosotros clásicamente nos hemos siempre comparado es con la parte de radionucleo, y no pretendemos compararnos con la resonancia, tampoco. Entonces, que estos, fíjense, el primer metaanálisis que fue publicado en el 2002 incluyó 3.088 pacientes. ¿Qué pasó con estos pacientes que también recibieron revascularización? Miren estos pacientes. Los que se le había determinado que eran viables y se revascularizaron, tuvieron mucho, pero casi el 80% menos muerte de los que eran viables y no se revascularizaron. Y cuando el paciente nos da que no es viable, lo revascularices o le des tratamiento médico, es lo mismo. Eso fue el primer corte o el primer metaanálisis. El segundo metaanálisis incluyó 2.217 pacientes, 14 estudios, terminó en el 2005, y fíjense que dijo exactamente lo mismo. Menos del 65%, o sea, disminuye la mortalidad, más del 65% en pacientes que tienen miocardio viable y que encima fueron revascularizados. Todos estábamos súper contentos y felices hasta que llegó este estudio, que es el estudio Stitch. El estudio Stitch fue un estudio que se hizo en 1.212 pacientes con cardiopatía isquémica crónica y una fracción de eyección menor o igual al 35% con enfermedad arterial coronaria de por lo menos 2 vasos, en los cuales se trató de comparar tratamiento médico óptimo con tratamiento óptimo más cirugía coronaria. Bueno, lamentablemente, el evento primario fue mortalidad por cualquier causa, y los secundarios, una fue mortalidad cardiovascular netamente y los otros un combinado de muerte por cualquier causa, hospitalización, lo que siempre uno hace cuando no le dan los estudios. El estudio llevado a cabo en 127 centros de 26 países.
Y el seguimiento fue muy bueno porque fue a 56 meses. Otra cosa buena que tiene este estudio es reconocer lo que no estaba pagado por ninguna industria. Esto fue un estudio que hizo la universidad, el Instituto de Corazón Pulmón de los Estados Unidos. Los resultados, los primeros que se pusieron bravos fueron los cirujanos y los que hacen intervencionismo, ¿no? Resulta que no hubo diferencias entre tratamiento médico y tratamiento, o no tratamiento, en tratamiento quirúrgico, versus médico solamente. Y en nada, ni siquiera en el punto primario, que es muerte por todas las causas, ni en la muerte cardiovascular. Sin embargo, cuando se compararon, como les dije, el tercer punto, hubo una diferencia significativa a favor de la terapia médica. Cuando se hizo un subestudio del STITCH, se agarraron 600 pacientes, menos de la mitad, y se les estudió la viabilidad, tanto por ecocardiografía como por radionucleidos. Y algunos hasta se les hizo combinado por algunas razones particulares y vieron que la viabilidad en verdad no tenía nada que ver que si mejoraban o no. Este estudio por todos lados dio que no tenía nada que ver. Sin embargo, pues entenderán que hay mucha controversia con esto. Llama la atención que a los 600 que le hicieron la parte de buscarle viabilidad, el 81% eran viables, ¿ok? Y apenas 19% no. La forma como las características basales de los pacientes, la forma arbitraria como se dijo quién era viable o no, etcétera. Tiene muchas cosas en contra que no nos da tiempo, pero yo sí creo que lo más importante es este último, que es probable que otras variables como los volúmenes, la fracción de eyección tengan una relación causal con la cantidad de miocardio viable. Entonces, de repente, no hablar solo de viabilidad, sino de todo el entorno de estos pacientes, como tiene el volumen diastólico final y todo lo que hemos hablado acerca de los parámetros básicos. Bueno, para concluir, yo lo que les diría es que evidentemente la viabilidad miocárdica es un parámetro que debe seguir evaluándose en pacientes isquémicos crónicos. No por estos últimos estudios del STITCH vamos a decir que no sirve. Segundo, que yo sí creo que la ecocardiografía es probablemente la mejor herramienta rentable para su evaluación debido a su alta disponibilidad, bajo costo y la falta de radiación ionizante. Estoy segura que hacen falta más estudios sobre su utilidad en la ecocardiografía, en la decisión de la revascularización, y en eso tenemos que seguir trabajando y estar pendientes, pero que muchas veces la decisión de si nos vamos a un método más seguro y más económico va a depender de dónde nos encontremos, qué disponibilidad tenemos y qué experiencia hay en este hospital para cada uno de esos estudios. Gracias.